tal muchachos? Bienvenidos una vez más a Create and Believe. El día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el estoicismo. Pero primero vamos a hablar un poquito acerca de su historia. Bueno, básicamente esta rama de la filosofía data o se dice que ronda por ahí de los 300 años antes de Cristo. Justamente cuando Zenón de Sitio, que se dice que es el primer estoico, comienza a reunirse en un lugar que es prácticamente un pórtico decorado conocido como Stoa Poikile. Y es justamente de donde surge el nombre. Generalmente, bueno, cuando empiezan este tipo de escuelas en las filosofías, alguien los denomina con el nombre del maestro. Entonces, en este caso, como era Zenón, inicialmente les decían zenonianos, pero justo como también en esos tiempos empiezan a asimilar el nombre de cada una de las ramas de filosofía según el lugar de reunión, justo al ser Stoa Poikile, empiezan a hablarles como hoy estoico hoy, ¿no? O como soy estoico o los del pórtico prácticamente. Entonces, bueno, es de ahí de donde sale, o más bien de donde surge el nombre. Y pues justamente esta rama de la filosofía, como bien ya les comenté, data de 300 años antes de Cristo, es una rama bastante grande. Y pues bueno, sus temas principales son una lógica proposicional y algunos problemas acerca del lenguaje. Básicamente es en lo que se comienzan a enfocar estos primeros practicantes del estoicismo. Y en lo general hay muchas cosas acerca de lo que habla la escuela estoica. Por mencionar algunas, ellos hablan mucho de la cuestión de la corporalidad, de qué es lo que tenemos nosotros como entes o como seres. Y justamente, bueno, hay una premisa en un pasaje de Platón que dice que cualquier cosa puede, más bien que cualquier cosa que exista va a actuar o va a recibir alguna acción, que nada que actúe o reciba acción no podrá tener cuerpo, o sea que debe de existir un cuerpo si hay una acción o recibe una acción, y por tanto solo van a existir los cuerpos, ¿no? Esto básicamente creo que va enfocado a esta parte donde hablan de si, acerca del si pienso no existo, ¿no? Entonces, bueno, como les comento, hay muchas formas de comenzar a tratar el estoicismo. Y en estas primeras frases, bueno, es donde los estoicos comienzan a considerar que el alma es un cuerpo, ¿no? Y es ahí donde hablan acerca de que es una mezcla de pues elementos que lo van conformando, y para unificarlo y constituirlo están justamente sus actividades, ¿no? De igual manera, Zenón comienza a hablar acerca de que el conocimiento va a ser solamente adquirido a través de los sentidos, que finalmente van a ser impactados por algún objeto externo y te va a generar como tal impresiones acerca de lo que está sucediendo, pero va a ser en relación a ciertas circunstancias. Y, y bueno, justamente estas circunstancias van a ser reveladoras de la naturaleza de su causa. Y es justamente esto lo primero que eh, yo diría que comienza a generar lo que conocemos de estoicismo, o de lo que hablamos mucho de estoicismo hoy en día, en donde las causas que nos impacten va a ser justamente algo que pensar para descubrir la naturaleza de ese impacto en nosotros. Porque al final del día, como bien les he comentado durante mucho tiempo, el, el continuo crecimiento del ser va a estar dado solamente por el entendimiento de nuestro propio ser.
el saber por qué reaccionamos o somos reactivos a ciertas palabras, ciertas conductas o incluso ciertas actitudes hacia nosotros, que obviamente, como les decía hace unos segundos, que nos estén impactando directamente o a veces incluso indirectamente. Y es justo aquí donde comienzo a hablar de qué es en lo que nos puede beneficiar entender qué es el estoicismo y cómo podríamos comenzar a ser un poco más estoicos o incluso antes que eso, ¿por qué necesitaríamos ser estoicos? Para poder ahondar en todo esto, o bueno, más bien si ustedes eventualmente quieren ahondar un poco más en todo esto, lo primero que les podría recomendar es leer el manual de Epicteto. Justamente ahí tiene 53 principios donde pues, prácticamente nos indica cómo lograr ser un poco más estoicos o cómo entender incluso el mismo estoicismo. Y yo creo que una de las primeras cosas que nos puede ayudar como individuos a poder estar en paz con nosotros mismos incluso y además de eso poder crecer a lo largo de nuestro camino es justamente entender estos principios. No significa que debamos de aplicarlos todos, de hecho yo creo que cada uno debe de tener su propio criterio para saber cuáles de estos principios podemos aplicarnos a nuestro ser, cuáles de estos principios podemos aplicarlos a nuestra vida diaria y que incluso cuáles de ellos vamos a tener que descartar. En muchas ocasiones, no porque no querramos aplicarlos, sino porque al final del día podamos, o más bien no vamos a estar alineados a estos principios. Y pues al final del día, si nosotros no somos conscientes de que también el concordar con algo que estemos leyendo puede llevar a aplicarlo de manera correcta o no, bueno, pues es ahí donde podremos tener inconsistencias en su aplicación. Pero bueno, basta de rodeo y pues voy a empezar con el primero de ellos. Justamente el primero de ellos es el depender. Y una de las cosas que más dicen aquí es que hay cosas que no van a depender de nosotros. Y hay cosas que van a depender de nosotros por su propia naturaleza. Y bueno, pues ¿qué sería algo que dependa de nosotros? Nuestras opiniones van a depender de nosotros, nuestros propios movimientos y nuestros deseos, nuestras inclinaciones e incluso aversiones. Básicamente lo que dice este primer principio es que solo lo único que va a depender de nosotros son nuestras propias acciones. Y si andamos un poquito en esto, y recordarán algunos de los videos en los que yo hablaba acerca de cómo nosotros a veces somos muy duros con nosotros mismos, pues justamente ahí es donde podría empezar a decirles, si nosotros no entendemos qué cosas dependen de nosotros, vamos a ser en extremo duros con nosotros. Suponiendo que, por ejemplo, todos los días para llegar al trabajo a tiempo tenemos que levantarnos a las 7 de la mañana y estar prácticamente a las 7:45 para poder llegar a las 8:30 al trabajo, si eso es algo que ya sabemos, si eso es algo que ya incluso por estadística sucede, y todos los días lo hacemos así, todos los días pasa, pero oh caray, un día que nos levantamos incluso 10 minutos antes a las 6:50 y de repente en el camino del trabajo algo sucede con el camión, ya sea que choca, se descompone o por alguna razón no avanza y nosotros nos empezamos a decir, ay, es que debí de haberme levantado como siempre, ¿para qué me levanté más temprano si de todos modos iba a llegar más tarde? Y muchas de esas cosas, finalmente es porque no estamos entendiendo que lo que está sucediendo no depende de nosotros. Nosotros ya justamente hicimos todo el trabajo que pudimos haber hecho para poder llegar temprano o intentar llegar incluso un poco antes que de costumbre. Y es que es justo lo que nos generaría un problema si nosotros no entendemos esta cuestión de la dependencia.
al final del día, nosotros no somos, pues vaya, rectores, actores, o incluso vamos a estar controlando, perdón, no vamos a poder controlar cosas como por ejemplo la naturaleza. No vamos a poder controlar, por ejemplo, que un vehículo se descomponga o nada de eso que pues al final del día nosotros no vamos a tener acción sobre ello. Y aquí hay que ser muy cuidadosos porque, por ejemplo, muchos podrán decir, es que tal vez si nosotros fuésemos, en este caso tal vez, ya muy particularmente hablando, si habláramos de que en lugar de que tomes el transporte, tomas tu vehículo, y estamos hablando de que el vehículo se descompuso, muchos podrán decir, bueno, pero es que fue mi culpa porque yo no lo llevé al servicio, porque a veces, o sea, pueden inventarse muchos pretextos. Pero yo les diría que incluso si ustedes llevaran el vehículo al servicio, si incluso siempre lo estuvieran revisando para ver que no tuvieran ningún inconveniente, podría tener una situación que no está dentro de su control. Ustedes hacen un mantenimiento preventivo e incluso hacen mantenimientos correctivos a las cosas que tal vez ocupan para intentar disminuir justamente estas problemáticas. Pero esto no significa que no tengan una probabilidad de pasar. Y al pensar de esa manera, vamos a entender que entonces el que algo se descomponga no va a depender completamente de nosotros. O sea, podemos tener una ligera influencia en alguna de las cosas, sí, pero directamente no tenemos influencia del, ay, en este momento decido que mi carro se descomponga o en este momento decido que, no sé, por ejemplo, que alguien me choque, ¿no? Esa clase de cosas no tienen una razón de ser y por tanto yo creo que si lo vemos de esa manera, no debería de estarnos generando un caos interno en donde nosotros mismos estemos siendo atacados por nuestro mismo ser. Y justo con todo esto voy a ligar el segundo de los principios de los que voy a hablar en este video, y en este caso pues sería el último, que es justamente el de desear, en el sentido de la naturaleza del deseo, puesto que es aquí donde se habla de esta parte de no ser tan duros con nosotros mismos, lo que les llevo hablando ya durante unos cuantos videitos por ahí, en donde justo ponen un ejemplo bastante particular, en donde dice, cuando un esclavo de otro amo ha roto un utensilio o alguna otra cosa, no dejas de decirle para consolarlo que ha sido un accidente común. Y es aquí donde justamente Epicteto dice, entonces, cuando se rompa algo que es tuyo, es preciso que tú estés tan tranquilo como cuando lo de tu vecino se ha roto. Entonces, si nosotros no nos estamos tratando como incluso a veces estamos tratando el de enfrente para consolarlo o para hacer sentirlo mejor, nosotros estamos cometiendo ahí un error. Estoicamente lo mejor que pueden hacer es tratarse de la misma manera como tratarías a alguien a darle consuelo respecto a algo en particular. Y esto puede ayudarte como persona a dejar de ser tan duro con tu persona, con tu ser, puesto que todos estamos a expensas de que nos llegase a ocurrir algo pues, realmente desafortunado o malo. Y es ahí donde nosotros vamos a tener que ser conscientes y decir, bueno, como persona, ¿qué estaría yo haciendo si la situación que estoy viviendo le estuviera pasando a alguien más? A mi vecino, a la persona que tengo enfrente, a mi amigo, a mi pareja, a mi esposa, a quien sea. Si nosotros lo viéramos y nosotros actuáramos de una forma tranquila, calmada, en donde intentemos confortar en lugar de dañar, yo creo que es como deberíamos de actuar hacia nuestra misma persona. Tal vez diciendo, como bien dice el ejemplo, que fue un accidente o, como el principio anterior, si no es algo que dependa directamente de nosotros,
no deberíamos entonces estarnos preocupando o echando la soga al cuello por algo que nosotros no podemos controlar. Yo creo que estos dos principios son los más importantes en el cuidado del bienestar de nuestro propio ser, porque generalmente son una de las dos cosas que la gente no realiza o no practica. Y puedo entenderlo porque no es algo que se vaya enseñando por las escuelas, y generalmente esto pues puede llegar a ser enseñado por los padres o amigos, pero hay muchas personas que a lo largo de su vida lo que le han enseñado es a juzgarse, es a intentar controlar todas las situaciones que pasan en su vida, incluso si no pueden o no tienen las herramientas. Es ahí entonces en donde vamos generando algunas manías, como manías de control, ansiedad o cosas de este estilo que después pueden ser somatizadas al cuerpo y estarse presentando en algunas enfermedades, como por ejemplo hoy en día la gastritis, o como en algunos puntos lo ha dicho el yoga, ¿no? Si tienes una afección de la garganta es seguramente porque hay algo que no has podido decir, que has querido decir. O cuando dicen estás enfermo porque tienes algo atorado, ¿no? Prácticamente es a lo que se refieren. Y pues sí, muchachos, al final del día ustedes tienen que ser conscientes de que el contenernos en el hablar e incluso en el actuar puede llegarnos a perjudicarnos. Mi recomendación inicial en este día es que ustedes busquen qué cosas sí pueden depender de sus acciones y que las entiendan, y asimismo que se den cuenta acerca de qué es lo que ustedes pueden controlar para evitar justamente atacarnos a nosotros mismos. Espero que puedan llevarse esto y puedan aplicarlo en su día a día. De nueva cuenta, les agradezco mucho por haberme escuchado. Espero que tengan una excelente tarde, excelente noche, excelente día, lo que sea, según me estén escuchando o viendo el videíto que voy a por ahí dejarles. Y pues, si tienen algún comentario o algo que quieran incluso corregirme para mejorar en este canal o en las reflexiones que por ahí de repente les dejo, bienvenido, déjenlo en los comentarios. Y pues, nos vemos. Pásenla muy chido. Cuídense. ¡Corte! 3, 2, 1. Que no, a nosotros nos. Es sencillito. Ya. Sí, El video pasado ya. prácticamente nada. Excelente. Sí. Sí. Porque este es otro video. Ahí estamos. Ah, no es cierto. $500. Ahora sí. Oh, tú que es tan difícil este tema.
Vamos a borrar todo de nuevo. Vamos a hacer una pausa aquí porque ya me tengo que ir.